Les agradezco a todos su participación, por supuesto. Me da muchísimo gusto contar con aquí estoy poniendo a Luis Gerardo, perdón, con sus preguntas. Nada más déjame, no sé por qué estoy colocándote a ti en este momento. Ya, no. Les agradezco su abundantísima participación. Ayer les traté de responder a la mayoría vía el WhatsApp, por supuesto, pero lo importante es que ustedes vayan vislumbrando los contenidos académicos de nuestra planeación académica, por supuesto. Los primeros temas tienen que ver con lo que se puede denominar como el marco epistémico del proceso constitucional de amparo, referidos concretamente a la teoría de la Constitución y a los sistemas de control constitucional. Recibí muchísimas preguntas de ustedes, las cuales anoche traté de agrupar, traté de sintetizar conforme iban llegando. Me parecen muy valiosas todas ellas. Sin embargo, para fines académicos yo quiero permitirles, bueno, quiero distribuir esta plática que tengo con ustedes en 3 temas fundamentales. El primero de ellos, a ver, está por aquí Gómez Carrera, Alma Patricia. Gómez Carrera, Alma Patricia no se encuentra. A ver, vamos a ver. Ana Karen Chávez Ramírez se encuentra por acá. Sí, profesor, buenos días. Hola, ¿qué tal, Ana Karen? ¿Quién eres? Permítame un segundo. Bueno, sí, si puedes, o sea, no, si no gustas, pues no hace falta. A ver, dime, por favor, Ana Karen, tienes varias preguntas, ¿las podrías mencionar, por favor? Sí, permítame. Sí. Sí, la primera es, ¿cuáles son los principios de supremacía constitucional y legalidad? Karen, tienes varias más preguntas, ¿puedes mencionarlas, por favor? Sí, claro. La 2 fue, ¿cuál es la función del poder político? La 3 es, ¿por qué los jueces son incompetentes para juzgar una ley? Y la 4 es, ¿cuál es el objetivo esencial del Estado constitucional? Esas fueron mis preguntas. Muy bien. Y además de estas, está por aquí Lorenzo Mariano Fidel. Sí, profesor, presente. Buen día. A ver, Lorenzo Mariano, a ver, por favor, lee tus preguntas. Son 2, me parece. 2 preguntas que tú tienes. Sí, en un conflicto, ¿qué es lo que prevalecería más? ¿Una ley federal o un tratado internacional? No, pero lee toda tu pregunta. Lee, por favor, ok. toda tu pregunta. Toda, por favor. Ok. Sí, dice, en nuestra Constitución, en su artículo 133, nos dice que tanto la Constitución, los tratados internacionales y leyes del Congreso son la ley suprema. Sin embargo, la Suprema Corte, en una tesis de 1999, nos dice que los tratados están por encima de las leyes. Y en un segundo plano, respecto a la Constitución, y mi pregunta es en un conflicto, ¿qué es lo que prevalecería más? ¿Una ley federal o un tratado internacional? ¿Existe un conflicto de jerarquías o de competencias? Y la siguiente, si el poder constituyente es emanado por la voluntad de la soberanía nacional, así se crea la norma fundamental de un país. El resultado de este es un poder constituido. Y mi pregunta es, ¿se podría decir que cada que existe una reforma a la Carta Magna se habla de un poder constituyente nuevo? Bueno, esas serían mis preguntas. Muy bien. A ver, y Sandra García Infante también tiene como 5 preguntas. ¿Está por aquí? Sí, Sandra García profesor. Infante. A ver, Sí, dígame, por profesor. favor. Adelante. ¿Cómo está? Buenos días. Nada más déjenme Buenos días. abrirlas aquí Sí. porque las anoté.
Deme un segundito. Listo, a ver. ¿Por qué razón actualmente en el sistema mexicano se ejercen únicamente medios de control en materia constitucional si anteriormente se ejercían otras materias? Aquí te tengo que preguntar, ¿a qué otras materias te refieres? O sea, Lo que pasa es que yo veía que aparte era antes en materia electoral, mercantil y no recuerdo qué otra. Perdón, bueno, profesor. ajá, Tengo aquí a otra persona en clase. no te preocupes. Entonces, eso era lo que yo leía en las lecturas. Por eso es la pregunta, ¿no? Que decía que anteriormente también se tomaban en cuenta esas materias, pero después se abocó específicamente a la constitucional. No, ajá, luego. O tal vez entendí mal, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué tipo de órgano de control de constitucionalidad considera usted que es realmente el que es ejercido en nuestro sistema? Brinde, por favor, un ejemplo en el que se lleve a cabo un sistema de control de constitucionalidad a petición de parte por vía de acción y otro por vía de excepción. ¿Cuál es la diferencia entre órgano político y órgano neutral? Y la otra es, con las reformas realizadas a la ley de amparo en el 2021 en materia de jurisprudencia por precedentes, ¿podría decirse que se está adoptando el principio de... ¿Cómo se pronuncia, profesor? Stare decisis. Ajá. Stare decisis, es el latín. Okay. Y a ver, ahora te voy a preguntar, ¿qué entiendes tú por el principio de stare decisis? Es ya cuando... te puse a pensar, ya te revertí la carga de la voz. A ver, Sí, ¿qué es el perdón. stare decisis? ¿Qué Aquí lo entiendes tengo. tú por eso? Es cuando se adoptan casos en concreto bueno, sí, como ciertos casos en concreto para aplicarlo a un caso. A ver, O sea, como precedentes agarra, para aplicarlos precedentes para aplicarlos a casos concretos. pero ¿qué es el stare decisis? Búscale. Pregúntale a Mr. Google. No te preocupes. Pues Mándeme. Pregúntale a Mr. Google qué es el A ver, stare voy. decisis. Ok, Ándale, sí, ándale. porque estaba buscando en mi cuaderno. No, estamos en Google. Ahora Voy. estamos en la época de Mr. Google. A ver, de todos los demás que andan por ahí, ¿qué es stare decisis? Aquí dice, a ver, dime. el precedente judicial o derecho de precedente es una fuente formal de creación del derecho. Consiste en que éste se derive no de la ley aprobada por los órganos legislativos, sino por las soluciones que adoptan ante determinados casos, sobre todo los tribunales, de forma que construyen una suerte de doctrina, un paradigma de solución, justamente un precedente a cual deben ajustarse en lo adelante todos o algunos otros órganos jurisdiccionales. Muy bien. Y entonces vuelve a preguntar, o sea, tu pregunta, a ver, vuelve a retomar. Sí. A ver, con las reformas realizadas a la ley de amparo en el 2021 en materia de jurisprudencia por precedentes, podría decirse que se está adoptando el principio de stare decisis del sistema de control de constitucionalidad ejercido, por tribunales ordinarios. Bueno, pues muy bien, Lucía. Gracias por... Sandra, perdón. Perdón, Sí. discúlpame, Sandra. Gracias. Gracias por tus preguntas. Son encantadoras realmente. Encantadoras porque pues vas por ahí caminando muy, muy interesante y te topas con el stare decisis. Qué bueno. Fíjese de que quiero yo iniciar con ustedes. Les di oportunidad a algunos de que leyeran sus preguntas. Son muchísimas preguntas, lo cual les agradezco. Van a estar registrados, por supuesto. Pero yo quisiera empezar con relación, a ver, aquí alguien me está escribiendo en el chat, que dice, buenos días, ¿podrían compartir el link de WhatsApp o incluirlo en el grupo? Bueno, Ruth Patricia Garay Tesorero, espero que te encuentres en listas. Mi número telefónico ya está en el chat.
Por favor, es muy importante que tú preguntes. Ahí está otra vez. Por favor. Muchas gracias. De nada, muy amable. Buenos días. Preguntarse, por favor, para que puedan ustedes preguntar. Cuando Sandra nos hace alusión al sistema de stare decisis que ella, en su opinión, se está adoptando con relación a la reforma constitucional del 2021, no hace sino indicarme a mí como docente de que pues los alumnos evidentemente están incursionando adecuadamente en su materia de amparo y están buscando con mucha inquietud fuentes nacionales y fuentes internacionales. Permítanme explicarles. Esta es una crítica, no a ustedes que son muy inquietos, no a ustedes que son juristas en formación, que están buscando en los libros, que están buscando en Mr. Google, que están buscando en diversas fuentes también para conformar su conocimiento, lo cual habla muy bien de su inquietud, de sus inquietudes académicas. No a ustedes les dirijo esta crítica. Nuestro derecho tiene, o nuestros autores legislativos tienen un gran defecto y también tienen el cual también podría considerarse una gran virtud. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. Fíjense ustedes. Hagan de cuenta que tienes un sombrero que te lo colocas. Hagan de cuenta que tienes un maquillaje y te lo pones. Haz de cuenta que tienes un saco y lo utilizas. Para muchos de nuestros legisladores y los autores que se encuentran, los autores de las iniciativas, en este caso, este sistema de precedentes, stare decisis, seguramente deriva del equipo del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, porque él públicamente confesó, manifestó de que él y su equipo diseñaron esta iniciativa de reforma, revela de que el señor ministro y su equipo también piensan, lo cual pues me autoriza a inclinar mi opinión en este sentido, dado que soy un docente, piensan de que el derecho son como un sombrero, de que te lo colocas y ya estuvo, ya se solucionó el problema. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que adoptamos instituciones, importamos diversas instituciones y consideramos, pensamos, tal vez con ingenuidad, de que los problemas, tal vez el legislador piense que con ingenuidad, piense de esta manera, de que ya se resolvieron todos los problemas. Caso de la reforma penal de 2008. Tomen en cuenta de que en 2008 hubo una profunda reforma al sistema jurídico penal en este país, por medio de la cual se adoptó el sistema de enjuiciamiento oral, emulando o tratando de emular al sistema anglosajón. Importamos, literalmente importamos, el legislador en aquel momento importó o trató de importar fuertes notas, fuertes elementos del derecho anglo, del derecho penal anglo, y dio una vacatio legis o vacatio legis de 8 años para adoptar plenamente esa reforma, pensando tal vez ingenuamente, de que los problemas en materia penal, en materia de enjuiciamiento penal, se iban a solucionar completamente. Vemos que este es el 5º año de aplicación plena de esa reforma, que entró en vigor plenamente en 2016. Vemos de que no ha hecho sino empezar a vislumbrarse realmente cuáles son los problemas que entraña la aplicación práctica de esa reforma al enjuiciamiento penal mexicano, adoptando cartabones, adoptando
notas fuertemente distintivas del derecho penal anglo. Y no estoy mintiéndoles. De hecho, antes, muchísimo antes de que estuviera en pensamiento esa reforma, sería más o menos el año de 2005 cuando tuve a bien acceder a una invitación del TEC de Monterrey para entrevistarnos junto con otra serie de docentes y de funcionarios judiciales, entrevistarnos con 6 jueces en materia penal británicos, 6 jueces ingleses que vinieron en el 2000, fíjense, 2005, 3 años antes de la reforma, vinieron a compartirnos su propia experiencia del derecho, del ejercicio y la aplicación del derecho penal anglosajón en materia penal. ¿Alguien tiene idea cuánto tiempo tuvieron los ingleses o han tenido los ingleses con su propio sistema? ¿Alguien quisiera intervenir para decirme, maestro, yo pienso que tantos años han tenido los ingleses ese sistema? ¿Alguien puede aventurar una respuesta? Les pido, por favor, contesten, por favor. A ver, Ruth Patricia Garay Tesorero, ¿tú sabes? No, profesor, lo desconozco. Fidel Lorenzo Mariano, que lo tengo aquí. A ver, participe, más o menos como cuántos años piensan que los ingleses han tenido su propio sistema. A ver, Karen Chávez, a ver que te tengo por aquí. A ver, participen, ¿cuántos años creen? No tengo idea, profe. Pero más, a ver, aquí viene un valiente. Israel Murillo Vargas, adelante, ¿cuántos años crees? Pues por lo menos unos 300 años, yo creo. Wow, más o menos. Qué bueno, gracias por tu respuesta. Tú dices 300 años. Mira, ahora sí que se las pongo barata y se la pongo barata la ingenuidad del legislador. Los ingleses tuvieron, como dice nuestro compañero, más o menos han tenido como 300 años con su propio sistema de enjuiciamiento penal. Yo se las pongo baratita. Han tenido más o menos como 200 años. ¿Y ustedes creen, damas y caballeros que nos acompañan en esta hermosa sesión, este bonito día, sábado 12, ya viene el Día de la Amistad, que la pasen muy bien con sus seres queridos? ¿Ustedes creen que nosotros con 5 años apenas de aplicación de esta reforma vamos a tener pleno dominio de la misma, pleno ejercicio de la misma? Estimados alumnos, a ver, contéstenme, no me dejen hablando solo. Bueno, yo quiero intervenir. Me supongo, profesor, soy Alejandro, Javier Adelante. Alejandro. Lógicamente, el sistema de enjuiciamiento de los ingleses, pues, me supongo que tiene hasta la fecha ciertas deficiencias, cierta problemática. Después de tantos años de su aplicación, ahora la lógica simple nos dice que nosotros al llevar 5 años, 6 años, pues lógicamente vamos a tener bastantes problemas con la adopción de este sistema que básicamente fue importado, ¿no? Gracias por tu participación. O sea, los legisladores piensan, bueno, los asesores, vamos a plantear las cosas como son, los asesores de quienes legislan, los asesores de estas reformas opinan de que simplemente importando la institución se resolvió el problema. No digo que en materia penal, porque evidentemente ellos tenían conciencia de que tenía que haber una vacatio legis de 8 años. Sin embargo, las cosas no se solucionan únicamente por importar las figuras procesales, porque toma en cuenta que a partir de que la reforma se promulga en el diario oficial, bueno, tiene que pasar un lapso razonablemente humano para que tú conozcas el contenido de la reforma, para que te llegue el caso concreto, para que tú la apliques y resuelvas, y para que una vez hecha esta aplicación de esa reforma, tengas a bien
que te impugnen tu resultado, tu resolución. Y falta un trecho adicional para que venga un tribunal superior en México que confirme, revoque o modifique tu decisión. Entonces, pasa toda esa gama de experiencias, esa gama de soluciones para que una reforma realmente cobre vigencia. No nada más es anunciarla en el diario oficial de la Federación, retomando un poco lo que dicen los españoles, el mito de que todo mundo está informado, el mito de que promúlguese la ley y sin importar si la conoces, si lees el diario oficial de la Federación, falta mucho tramo para que se adopte realmente una institución, así sea un reglamento, así sea un bando municipal, para que realmente tenga práctica ese insumo legislativo. Entonces, retomando la cuestión que nos indica Sandra del stare decisis, el equipo del ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA efectivamente probablemente haya tomado como inspiración ese modelo anglo, probablemente. Y probablemente en materia del Poder Judicial de la Federación pueda implementarse el precedente de esa manera. Sin embargo, hay asegúnes, porque importar instituciones del derecho anglo, pues implica evidentemente adoptar que el foro mexicano, que los abogados y que los jueces mexicanos, bueno, estén alineados, valga la frase, con el sentido, con la tónica de esa reforma. Entonces, empiezo esta asesoría indicándoles, estimados alumnos y estimadas alumnas, de que por importar figuras, hemos importado, fíjate bien, del derecho sueco, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y se han emulado las comisiones estatales de derechos humanos. Toma en consideración que cuando se adoptó esta figura, fuertemente estuvo influenciado por el ombudsman sueco, que ahora no se debería decir el ombudsman, sino el ombudsperson, para evitar desigualdad en el uso del vocabulario en el género. Lo importamos y sin embargo hemos tenido destacados presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Todos han sido destacadísimos juristas, la mayoría sucesores del doctor Jorge Carpizo, y han hecho en la mayor medida de lo posible un honorabilísimo papel, pero para que México tenga esa institución que se importó literalmente del derecho sueco, pues tuvo que pasar muchísimas experiencias y muchísimos años, estimados alumnos, para que tuviera a bien asentarse plenamente esa institución y que fuera realmente conocida. ¿Alguien ha incursionado en alguna queja en materia de derechos humanos que ande por aquí? Bueno, si los alumnos que son los más jóvenes no han incursionado todavía en ese tema, mucho me indica de que pues esa comisión está todavía ayuna de su experiencia profesional. Espero que en algún momento ustedes practiquen incorporando alguna queja ante esa Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, dicho lo cual, partiendo esencialmente, estimados alumnos, de la inquietud de nuestra estimada alumna Sandra, voy a dar respuesta a sus preguntas en esta tónica. Hay 3 temas importantes que les refería yo ayer brevemente en el grupo de WhatsApp. No sé si alguien quiera compartir estos 3 temas que yo les planteé anoche, si los tengan a la vista, por favor. Eran 3 temas fundamentales derivados propiamente de sus preguntas. ¿Alguien quisiera leerlos, por favor?
Bueno, yo ya los tengo a la vista, estimados alumnos, aquí se los estoy localizando. El primer tópico derivado de sus inquietudes tiene que ver principalmente con las preguntas relacionadas con la materia de poder constituyente, el poder constituido, y yo le agregaría un tema adicional más a ese primer lapso, por eso también me permití preguntarles, evidentemente no podría hacerlo, dada la cantidad de preguntas que recibí, con todos pidiéndole su intervención. Les suplico una disculpa, por favor, les ofrezco mis disculpas. ¿Qué es? Detecté que como un primer tema de sus preguntas abundantísimas, que, insisto, agradezco muchísimo, ¿tienen ustedes fuerte inclinación por detectar qué es el poder constituyente y qué son los poderes constituidos? ¿O me equivoco? Esa es la primera tónica. ¿O estoy diciéndoles alguna inexactitud? No me dejen hablar solo. A ver, Karen. Sí, profesor, dígame. Yo creo que la tónica, la mayor parte de las preguntas están inclinadas principalmente a esa temática. Ustedes llevaron, estimados alumnos, una materia que se llama Derecho Constitucional previamente a este curso, ¿verdad, Javier Alejandro? Sí, profesor. Teoría de Bueno, la Constitución y demás. de la Constitución. ¿Qué es una constitución? A ver, dime. Bueno, lógicamente lo voy a comentar conforme lo comprendo, ¿no? En base al estudio previo, ¿no? No es un concepto de algún autor, ¿no? Entonces, yo considero que una constitución es un conjunto de normas fundamentales. Creo que la palabra clave sería fundamentales, que van a regir, o sea, que de ahí se van a derivar básicamente una serie digamos, de preceptos que van a regir el Estado, ¿no? O la sociedad, mejor dicho. O sea, es la norma fundamental en la cual se van a basar. Bueno, es que creo que ya me hice bolas, pero creo que No, va por ahí, ¿no? estás muy bien, explica, termina tu idea, estás muy bien. O sea, me supongo que lo que hace la diferencia es la palabra fundamental, haciendo alusión que es de donde va a partir básicamente toda la estructura jurídica y normativa del Estado, ¿no? Y obviamente tiene que estar adecuada y tiene que estar conforme a la Constitución. Muy bien, correcto. A ver, Israel Murillo Vargas y después Lucía Reina Coca, que levantaron la mano. A ver, Israel. De hecho, primero levantó la mano esta Lucía, profesor. Adelante, Lucía, por favor. Sí, gracias, profesor. Bueno, yo también tenía esa duda de lo que era el poder constituyente y el poder constituido, y pues yo entendí que el poder constituyente es el que crea el orden jurídico, se puede decir que es el que, sí, que crea el orden jurídico, y los constituidos son creados por el poder constituyente. ¿Pero qué es una constitución? Ah, permítame, es que tengo problemas con la Constitución, pues son las garantías de los derechos de los ciudadanos. Es el conjunto de las normas a las que estamos sujetos, bueno, a la que están sujetos los órganos superiores del Estado. Sí, correcto. Muy bien, gracias. A ver, Israel, y luego Medina Rodríguez, y luego Alicia Arispe. A ver, Israel. Ok. La Constitución se puede concebir como la norma suprema dentro de un país, dentro de una nación, y esto es el equivalente a un acta constitutiva dentro de una empresa donde se establecen todas las bases que rigen dentro de la organización. En este caso, yo lo considero desde el punto de vista empresarial,
pero en un enfoque constitucional de un país se sientan todas las bases de la organización que precisamente... Tú dices empresarial, ¿qué acto fundante empresarialmente conoces? El de... Cuando tú entras a una compañía, tú tienes un acto fundamental. Un sí, ente pues privado. es el contrato El de contrato de trabajo. sociedad, ¿verdad? Bueno, Así tú es, como trabajador, pero la sociedad tuvo un contrato social, ¿no? Por el cual así es, se constituye una sociedad anónima de capital variable y está expresada probablemente en una, bueno, seguramente en un instrumento notarial. Ese es un acto, ese es su pacto fundamental de esa empresa, ¿verdad? así es, Muy así bien. es. Muchas gracias. Dime, Sí, profesor. dime. Bueno, Medina Rodríguez, Sí, profesor. ¿Me escucha? perfectamente, dime. Pues considero que la Constitución es una norma jurídica cuya diferencia con el resto de normas jurídicas estriba en que no solamente en su carácter de ley suprema, o mejor dicho, sí es la ley suprema, pero se considera así, dado que ésta constituye y funda la organización y funcionamiento de un Estado. Ley Suprema, Código Supremo, Carta Magna, Ley Fundamental, todo ese santiamén tienen ustedes por nombre de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A ver, Alicia Arispe, Sí, maestro, me remito a la definición de la SAI, que dice que la Constitución es la suma de los factores reales del poder. qué bonita definición, muchas gracias. A ver, Diana Laura Fuerte, Medina Rodríguez, Medina Rodríguez Emanuel, ¿te quedaste con alguna inquietud? No, profesor, solamente no bajé la mano. Ok, bueno, ya. Gracias. A ver, Diana Laura Fuerte, a ver, no me dejes hablar solo, Diana Laura. ¿Me escucha? Perfectamente. Ok, pues yo lo tengo como ley o conjunto de leyes con grado de solemnidad y que es un acuerdo de reglas de convivencia, es decir, una forma de pacto político y social que establece, integra, organiza y constituye las normas que rigen a la sociedad y organización política de un país. Exactamente. Bueno, qué bueno que participaron sobre este tópico. Tomen en cuenta que en derecho constitucional y en lo que se pretende el derecho procesal constitucional en su vertiente de amparo, no hay la teoría del Big Bang. ¿Alguien sabe qué es la teoría del Big Bang o del Big Bang, la teoría de la creación del universo? ¿Alguien nos conoce sobre el tema? Es Pues la que... perdón. Adelante, Bien, compañero. adelante. no, es una explosión, ¿no? El universo se crea como por generación Sí. de una explosión de energía. Exactamente, exactamente. ¿Cómo se llama propiamente esa teoría? ¿La teoría de quién? ¿De qué? El Big Bang, la gran explosión, ¿no? La gran explosión, así es, dije Big Bang, perdón. La gran explosión. En derecho constitucional no hay la teoría, pero muchos deberíamos de tener una teoría constitucional que mencionara la gran explosión que creó todo. Realmente los juristas y principalmente Kelsen, al cual se le menosprecia, principalmente por un grupo de juristas muy ignorantes, por supuesto, porque no lo leen, no lo han terminado de digerir, de leer y de entender bien. Sin embargo, Kelsen es el primero y probablemente el que provee de mayor material a una situación muy importante. Él no hace la teoría de la gran explosión. Él lo que dice es de que el derecho es una creación humana, rige la conducta humana mediante permisiones, mediante prohibiciones, mediante competencias y la desprovee, le quita cualquier añadidura económica, sociológica, religiosa, política e ideológica y deja los huesitos del esqueleto jurídico tal como son. Normas jurídicas que rigen la conducta humana. Y como primer elemento dice Hans Kelsen, insisto, vilipendiado por un grupito de juristas muy ignorantes, refiere que el orden
jurídico coactivo que rige un Estado deriva de una norma hipotética fundamental, una norma jurídica fundante, la cual es, evidentemente, la Constitución. Sin embargo, es evidente de que los estudios constitucionales no pueden, estimados alumnos, tomar la abrevadura de la sociología, la historia, la economía y cualquier otra disciplina. Por lo tanto, por ahí citó nuestra compañera Alicia Arispe la definición de la SAL. ¿Puedes tú referirla nuevamente, estimada Alicia? Sí, la Constitución es la suma de los factores reales del poder. Los factores reales. La SAL y toda otra serie de juristas, principalmente alemanes, europeos, hablan de que, a ver, no se hagan bolas, como diría, como diría este político que a un momento popularizó la frase, no se hagan bolas. En los estados hay luchas y hay factores reales de poder. Y hay factores reales de poder que tienen que consensuar sus diferencias, porque si no, eso no sería un Estado, y tienen que acordar pactos de índole principalmente político para poder funcionar, para poder, así como una sociedad anónima de capital variable tuvo el consenso de diversos accionistas para fundarse. También los estados tienen diversos factores reales de poder que influyen en la principalmente constitución de un estado. En 1917 concluyó el prolegómeno de nuestra constitución que nos rige con añadiduras, con prótesis, con muchas imperfecciones. Recuerden ustedes en la época de Lázaro Cárdenas que se pretendía hacer la educación socialista. Recuerden esas viejas pretensiones, compárenlas con el presente, que ahora creen que todo es programa social, todo es ayuda, todo debe de ser distribuido. Tenemos un malentendido estado de bienestar. Bueno, también pasará. Eso ya tuvimos una carta constitucional con inserción de la educación socialista. Y pasó. Y también esta situación que estamos viviendo actualmente también va a pasar. Así es la carta, así son las cartas fundamentales. Hay luchas, hay esfuerzos por hacer una constitución, principalmente que refleje el estado de una sociedad. El poder constituyente, por tanto, es único, deriva de una lucha, una revuelta, donde hay diversas facciones en contienda y que finalmente confluyen en un pacto donde instauran el ejercicio del poder. Nuestra Carta Magna evidentemente ha tenido ancestros, los ha tenido en el siglo XIX principalmente. No podemos decir que nuestra Carta Magna se hizo solita en 1917, no, ha abrevado del pasado, ha abrevado de su historia y ha tenido a lo largo de este tiempo muchísimas pretensiones. Los políticos tienen muchas pretensiones. La gente que se dedica a la política tiene muchas pretensiones, no todas ellas acordes a la norma constitucional, por lo cual es importante que el Estado democrático, que los habitantes de un país, que los gobernados controlen el propio ejercicio del poder, o bien otros poderes también influyan en controlar el ejercicio desordenado, arbitrario o caprichoso que pueda realizarse. Eso es importante, el control del poder. Por ahí les mencioné de que me parece que Tena Ramírez habla de el poder constituyente permanente. Yo estoy forjado en la escuela, estimados alumnos, de que eso no existe, de que lo que existe, artículo 135 de la Constitución, es el poder reformador de la Constitución.
¿Alguien nos gusta leer el artículo 135, por favor? Sí, claro, yo lo tengo aquí a la mano. A ver, dime. Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Fíjate bien, ese es nuestro poder reformador. No hay un constituyente permanente, aunque así lo digan algunos doctrinarios. No lo pienso así y me parece que la mayoría de los juristas en México, me parece, es una apreciación personal, piensan lo mismo, piensan de que no lo existe. Aunque los periodistas hablen de que hay un poder constituyente permanente, no lo hay. El poder constituyente es único, pretérito, fundó en 1917 la Carta Magna. Pero no puede haber un constituyente permanente. Lo que hay es el poder reformador o poder revisor de la Constitución. También hay una inquietud muy importante en sus preguntas: constitución rígida y constitución flexible. Brevemente, ¿quién tiene alguna noción de lo que es una constitución rígida y flexible? O flexible. Yo, profesor. Ok. Dime, por favor. La constitución rígida es aquella que está establecida de forma, bueno, regularmente de forma escrita, ¿no? Que tiene los parámetros muy establecidos y que es difícil de modificar. Mientras que la flexible puede ser modificada por, ahorita le digo, bueno, o sea, es aquella que puede ser modificada constantemente y no tiene como ciertos criterios que impidan la constante modificación. Por ahí va. Te agradezco tu inquietud, tus palabras, pero te voy a invitar a que consideres de que el factor que define la constitución rígida y flexible es el legislador ordinario. Una constitución es rígida o es flexible cuando puede ser modificada por el legislador ordinario. En México, ¿quién es el legislador ordinario? Los diputados, ¿no, profesor? Los diputados, ¿sí? ¿Senadores? Senadores. Es porque son de elección popular. El Congreso de la Unión, sí, son de elección popular. Imagínate que la Corte fuera de elección popular. Ese es un sueño de opio que oí al principio de este sexenio. ¿Te imaginas? Estimado alumno, ¿quién me contestó? Yo, profesor Israel. ¿Te imaginas de que los ministros de la Corte fueran o todos los jueces fueran de elección popular? Pues... En Estados Unidos todavía existe este sistema de elegir democráticamente. Sin embargo, ha ido decreciendo, dado que hay sistemas judiciales de carrera, donde los propios jueces tienen, no necesariamente deben ser elegidos, sino de que conforme a su competencia, a sus aptitudes, a sus habilidades, pueden permanecer en un cargo o pueden ser promovidos en un cargo. Pero ¿te imaginas en México de que los partidos políticos postularan, hicieran elección para los ministros de la Corte? ¿Te imaginas? No, pues... Un desorden, ¿verdad? Sí. Es una cosa horrorosa, o sea, pero por ahí escuché que hay esas inquietudes de nuestros senadores. Alguien dijo muy al principio de este sexenio: tenemos que tener ministros de la Corte electos por el pueblo. Me da risa,
Me da risa, pero ese pensamiento ya está ahí. Todo tiene que ser por asamblea popular a mano alzada en este país. Regreso yo a la Constitución rígida y flexible, estimados alumnos. Tomen en consideración de que si una Constitución puede ser reformada por el legislador ordinario, es flexible. Y si no puede ser reformada por ese legislador ordinario, es rígida. Tomen en cuenta esa consideración. Nuestro sistema constitucional deriva de una constitución rígida, porque no puede ser reformado por el legislador ordinario, sino por ¿quién? ¿Quién puede reformar la Constitución? Ya se los dije, lo leyeron hace ratito. Artículo 135, ¿quién lo reforma? El Congreso de la Unión, No profesor. es cierto, no es cierto. ¿No escuchaste el artículo 135? A ver, léelo. Vuelvan a leerlo, por favor, para que no les vean la cara de what estos senadores que piensan que hay que elegir a los ministros por asamblea popular a mano alzada. A ver, artículo 135, por favor. Dice, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas en la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Si no leen el artículo 135, los senadores les van a ver la cara de what, diciendo que a los 75 años de edad, los notarios públicos deben de entregar su cargo. Y les van a tomar el pelo de una manera impresionante. Los señores senadores, porque se atreven a emitir la ley general, un anteproyecto de ley general del notariado, donde pretenden que a los 75 años de edad los notarios entreguen la estafeta y digan adiós, simplemente por su edad, como si fueran servidores públicos. Sí, es impresionante la ignorancia. Es impresionante cómo se maneja esta situación en México. Les van a ver la cara de what si no se leen el artículo 135, si no entienden lo que es el poder reformador y el poder revisor de la Constitución. O sea, ¿quién puede reformar la Constitución en México? Un órgano especial que se denomina poder reformador, que está en el 135, integrado por la mayoría de los miembros presentes de las cámaras, sumado con la mayoría de las legislaturas de los estados. Hay que pedir, tiene que correr a través de los estados y tienen que celebrar cada uno sus congresos, tienen que determinar si procede o no una reforma constitucional. Y con la mayoría basta en nuestro país. Por eso disfrutamos de una constitución rígida. El procedimiento de reforma de la Constitución mexicana no deriva del legislador ordinario, deriva del poder reformador, que es un órgano especializado. Bueno, en un minuto, como tercer tópico, que es muy importante también, estimados alumnos, que ustedes no les vayan a ver la cara de what, estos legisladores que también tienen asesores, que también, bueno, a lo mejor ustedes podrían ser asesores de algún diputado o de algún senador, no lo sé, pero mira, me preguntan, controversia, me preguntan, medios que no sistemas, medios de control de la constitucionalidad, y si estos pueden ser ejercidos vía acción y vía excepción. Se los mencioné brevemente anoche en el WhatsApp. En México tenemos, fíjate bien, medios de control constitucional por lo menos. Controversia constitucional, acción de inconstitucionalidad, juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y probablemente juicio político.
Sin embargo, hay muchísimos otros, como indica el doctor Alberto del Castillo, mecanismos de defensa subsidiaria de la Constitución. Entre otros, estimados alumnos, podemos enumerar la protesta constitucional. El doctor Alberto del Castillo considera en el artículo 128 de que es también parte de la defensa subsidiaria de la Constitución. Las atribuciones del INAI en materia de acceso a la información y protección de datos personales, la facultad de la Suprema Corte de Justicia para anular decretos expedidos en estado de suspensión de garantías, tendrán que ver el artículo 29 de la Constitución Política, la atribución del Senado de la República para imponer el orden constitucional en los estados, artículo 76, fracción sexta, la vigilancia de la Suprema Corte de Justicia con relación a los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, artículo 100 de la Constitución, la tutela de los derechos humanos por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bien, también la facultad de esa comisión para investigar violaciones graves a los derechos humanos. Bueno, suplicaría, estimados alumnos, si tienen a bien, vernos el próximo sábado para continuar con sus preguntas en relación a la siguiente unidad temática. David Gutiérrez, en un minuto, por favor, porque ya vamos a terminar. Gracias. Una pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el sentido de las preguntas que tenemos que formular? ¿Son nuestras dudas o son tipo como guía de estudio? Porque yo veo muchas que es como que hacen como si fuera un resumen de la guía y ahí ponen los tópicos. ¿Son dudas realmente? Tus dudas, tus dudas. Y si son reiterativas las preguntas, perdón, como en este caso, tengo plena libertad para seleccionarlas y distribuirlas en temas, porque si no les voy preguntando y luego, espéreme tantito, no tengo la pregunta. Okay. Son tus preguntas y son parte de tu calificación. Gracias. Todos los que preguntaron tienen su estrellita, tienen su punto arriba. Sigan preguntando, por favor, que es lo importante. Muchas gracias. Ya son las 9 de la mañana y 2 minutos. Los dejo ir a su asesoría. Siguiente. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, buen día. Hasta luego, Gracias, gracias. profesor.